Alexander Fleming. El descubrimiento de la penicilina por parte de Fleming marcó un avance revolucionario en el tratamiento de infecciones bacterianas, una de las principales causas de muerte a nivel mundial. La capacidad de la penicilina para combatir infecciones causadas por bacterias como el Staphylococcus, Streptococcus y Pneumococcus revolucionó la práctica médica y mejoró dramáticamente las tasas de recuperación de los pacientes. Algunos estudios incluso estiman que la penicilina ha salvado hasta 200 millones de vidas desde su descubrimiento. En 1928, mientras estudiaba las propiedades de la bacteria Staphylococcus, Fleming notó que un moho llamado Penicillium notatum había contaminado uno de sus platos de Petri e inhibía el crecimiento de las bacterias. Al examinarlo, observó que el moho producía una sustancia que mataba las bacterias a su alrededor. Al darse cuenta del potencial significado de esta observación, Fleming realizó más experimentos para aislar y purificar la sustancia activa producida por el moho. Nombró a la sustancia penicilina y demostró sus potentes propiedades antibacterianas, mostrando que podía matar eficazmente muchas bacterias dañinas mientras preservaba las células humanas. Ivan Pavlov. Ivan Pavlov fue un científico ruso que ganó el premio Nobel en 1904 por estudiar cómo animales como los perros digieren los alimentos, aunque la idea ganadora del premio Nobel de Pavlov fue otorgada por su trabajo sobre la digestión, su descubrimiento del reflejo condicionado, demostrando cómo las señales del entorno, como sonidos y olores, pueden desencadenar respuestas conductuales en los animales. Se convirtió en una de sus contribuciones científicas más famosas. Mientras realizaba sus experimentos, descubrió algo fascinante. Los perros podían aprender a asociar ciertos sonidos o imágenes con la comida. Por ejemplo, Pavlov descubrió que si hacía sonar una campana cada vez que alimentaba a los perros, eventualmente ellos comenzarían a salivar solo con el sonido de la campana, incluso si no había comida presente. Este descubrimiento, llamado condicionamiento clásico, fue importante porque demostró cómo los animales podían ser entrenados para responder a señales específicas. Cambió nuestra comprensión de cómo los seres vivos aprenden y se comportan. Su investigación avanzó nuestra comprensión de la fisiología e impactó nuestro entendimiento de la psicología y el estudio del aprendizaje y el comportamiento, especialmente en el desarrollo de técnicas de terapia conductual, que se utilizan para tratar fobias, trastornos de ansiedad y otros problemas psicológicos. Albert Einstein. Aunque Einstein es famoso por su teoría de la relatividad, su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico fue lo que le valió el premio Nobel. Sus ideas revolucionaron nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la gravedad, sentando las bases para numerosos avances científicos en la física moderna. Recibió el Premio Nobel de Física en 1921 por su descubrimiento de algo llamado el efecto fotoeléctrico. Y fue este descubrimiento lo que nos ayudó a entender cómo se comportan la luz y los electrones. Antes de su teoría, los científicos pensaban que la luz solo se comportaba como ondas, pero Einstein sugirió que es más como un flujo de pequeñas partículas, que ahora llamamos fotones. Para ayudarte a entender, imagina la luz como pequeños paquetes de energía llamados fotones. Cuando estos paquetes golpean ciertos materiales, pueden expulsar electrones, de manera similar a como una bola de billar puede mover a otra bola al golpearla. Esto es lo que llamamos el efecto fotoeléctrico. Este descubrimiento fue muy importante porque nos ayudó a comprender mejor la luz y la electricidad. También llevó al desarrollo de nuevas tecnologías como los paneles solares, las cámaras digitales y otras invenciones que siguen dando forma al mundo moderno. Dorothy Crowfoot Hodgkin. Una de las contribuciones más significativas de Hodgkin a la ciencia fue la determinación de la estructura de la penicilina, el primer antibiótico descubierto. Utilizando la cristalografía de rayos X, logró aclarar con éxito la disposición tridimensional de los átomos en la penicilina, proporcionando información clave sobre cómo funciona y contribuyendo al desarrollo de nuevos antibióticos. Con la introducción de los antibióticos, enfermedades infecciosas que previamente mataban a miles de millones de personas y dejaban a millones con discapacidades graves, ahora eran fáciles de tratar con un régimen completo de tratamiento. Dorothy Hodgkin realizó su investigación doctoral bajo la supervisión del laureado con el Premio Nobel J. D. Bernal. Durante sus estudios, Hodgkin aplicó la cristalografía de rayos X para determinar las estructuras de muchas moléculas esenciales, incluyendo la vitamina B12 y la insulina. Su trabajo sobre la insulina, en particular, fue revolucionario, ya que reveló la estructura molecular detallada de esta hormona, que desempeña un papel vital en la regulación de los niveles de azúcar en la sangre y es esencial para el tratamiento de la diabetes. Fue galardonada con el Premio Nobel de Química en 1964 por todos sus trabajos innovadores. No solo fue la primera mujer británica en ganar un Premio Nobel de Química, sino también la segunda mujer en ser distinguida con la Orden del Mérito, uno de los más altos honores del Reino Unido. Hermann Müller. La investigación de Hermann Müller descubrió cómo la radiación causa mutaciones mediante experimentos con sus moscas de la fruta.
Fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1946 por sus descubrimientos sobre los efectos de los rayos X en el material genético. Descubrió que los rayos X podían inducir mutaciones en el material genético de las moscas, provocando cambios en sus características físicas y rasgos. También se dio cuenta de que el grado de mutación aumentaba con una mayor exposición a la radiación. Después de este descubrimiento, Müller trabajó incansablemente para alertar al mundo sobre los peligros de la exposición a la radiación. Fue cuando el Comité Nobel reconoció su trabajo que la atención pública se centró en los efectos sobre la salud del polvo radiactivo, especialmente tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en 1945. Su investigación nos ha ayudado a comprender cómo funcionan las mutaciones genéticas y el papel de factores ambientales, como la radiación, los productos químicos y otros agentes, en la modificación del material genético. Nelson Mandela. Nelson Mandela, el icónico líder sudafricano, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1993 por sus notables esfuerzos para desmantelar el apartheid y promover la reconciliación en Sudáfrica. Mandela dedicó su vida a luchar contra el opresivo sistema de apartheid, que imponía la segregación racial y la discriminación en el país, por luchar por derechos tan básicos como usar el mismo autobús o playa que una persona blanca. Fue encarcelado durante 27 años en Robben Island. Cuando salió de prisión en 1990, todos esperaban que tomara las armas y luchara contra sus opresores. Pero en lugar de eso, les pidió a sus seguidores que perdonaran lo que se les había hecho y que intentaran reconciliarse, con frases como: "El perdón libera el alma, elimina el miedo". Quedó claro que pocos podían hacer lo que él hizo ese día, por lo que recibió el Premio Nobel de la Paz 3 años después de su liberación. Más tarde, fue elegido como el primer presidente negro de Sudáfrica, en 1994. Durante su presidencia, trabajó para unir a una nación dividida y promover la justicia social, la igualdad y la reconciliación. Tras 5 años en el cargo, se negó a postularse para un segundo mandato y fue sucedido por su joven vicepresidente, Frederick Banting y John MacLeod. Tenemos que agradecer a Banting y su amigo Charlie Best por el descubrimiento de la insulina, que proporcionó el primer tratamiento efectivo para la diabetes mellitus, una enfermedad previamente incurable y potencialmente mortal. Este descubrimiento ha salvado millones de vidas y transformado la gestión de la diabetes en todo el mundo. Banting se interesó por primera vez en la diabetes después de observar los devastadores efectos de la enfermedad en pacientes, especialmente en niños, durante su práctica médica. Más tarde, en 1921, Banting tuvo la idea de extraer una sustancia pancreática para regular los niveles de azúcar en la sangre y tratar la diabetes. Con la colaboración de su colega Charles Best, Banting comenzó a realizar experimentos en la Universidad de Toronto para aislar esta sustancia. Los experimentos iniciales de Banting y Best arrojaron resultados prometedores, demostrando que los extractos pancreáticos podían reducir los niveles de azúcar en la sangre y mitigar los efectos de la diabetes. Reconociendo la importancia potencial de sus hallazgos, Banting y Best buscaron la experiencia de John MacLeod, un renombrado fisiólogo de la Universidad de Toronto, para avanzar en su investigación. MacLeod proporcionó apoyo y recursos para continuar los experimentos, incluyendo espacio en el laboratorio y personal adicional. Para enero de 1922, lograron aislar con éxito una sustancia que nombraron insulina y demostraron su capacidad para reducir eficazmente los niveles de azúcar en la sangre. Marie Curie. Basándose en el trabajo de Henri Becquerel, quien descubrió el fenómeno de la radiactividad, la idea ganadora del Premio Nobel de Marie Curie surgió de su investigación sobre las propiedades de los elementos radiactivos, particularmente el uranio y el torio. Marie Curie enfrentó desafíos significativos y discriminación como mujer en la comunidad científica dominada por hombres de su época. Por ejemplo, inicialmente se le negó un puesto en una universidad en Francia debido a su género, y algunos colegas masculinos a veces se atribuían el crédito por su trabajo. A pesar de esto, su perseverancia, dedicación y brillantez la llevaron al descubrimiento de 2 nuevos elementos radiactivos. En 1898, Marie Curie encontró una sustancia radiactiva llamada polonio en la pech blenda, un mineral oscuro y radiactivo que contiene uranio y otros elementos. Su trabajo también tuvo profundas implicaciones en la química, la física y la medicina, inspirando a generaciones de científicos a explorar los misterios del mundo atómico. En 1903, ella y su esposo, Pierre Curie, fueron galardonados con el Premio Nobel de Física. Enrico Fermi. Enrico Fermi fue un físico italiano reconocido por sus contribuciones a la física nuclear y la mecánica cuántica. En 1934, Fermi realizó experimentos con sus colegas, incluida su esposa Laura Capon y el físico Franco Rasetti, donde bombardearon varios elementos con neutrones.
Descubrieron que cuando los neutrones se ralentizaban o moderaban mediante una sustancia como la cera de parafina, era más probable que indujeran reacciones nucleares en otros núcleos atómicos. También descubrió la fisión nuclear, el proceso por el cual el núcleo de un átomo se divide en dos o más núcleos más pequeños, liberando una gran cantidad de energía. En 1938, Fermi y su equipo demostraron con éxito la fisión nuclear en uranio, liberando neutrones adicionales e iniciando una reacción en cadena. Fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1938 por descubrir reacciones nucleares provocadas por neutrones lentos, lo que llevó al desarrollo de la energía nuclear y las bombas atómicas. La idea ganadora del Premio Nobel de Enrico Fermi revolucionó nuestra comprensión de la física nuclear y tuvo profundas implicaciones tanto para aplicaciones pacíficas como militares de la energía nuclear. El 14º Dalai Lama. Tenzin Gyatso, el 14º Dalai Lama, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1989 por sus constantes esfuerzos para resolver pacíficamente el conflicto entre el Tíbet y China. Nacido en 1935 en el noreste del Tíbet, Tenzin Gyatso fue reconocido como la reencarnación del 13º Dalai Lama a una edad temprana y fue coronado como líder espiritual y político del Tíbet a los 15 años. Sin embargo, su liderazgo pronto se vio desafiado por el gobierno comunista chino, que afirmó su control sobre el Tíbet en la década de 1950. A pesar de enfrentarse al exilio en 1959 tras un levantamiento fallido contra el dominio chino, permaneció comprometido con la no violencia y el diálogo como los medios más efectivos para lograr los derechos y las libertades del pueblo tibetano. Él cree que la violencia solo genera más violencia y que la paz genuina y duradera solo se puede lograr mediante medios pacíficos, los cuales considera el arma más poderosa para superar la opresión y la injusticia. A pesar de los intentos del gobierno chino de difamarlo y desacreditarlo, el Dalai Lama ha entablado diálogos con líderes de todo el mundo, incluidos funcionarios chinos, con la esperanza de encontrar una solución pacífica y mutuamente aceptable al problema tibetano. Además, ha abogado por la protección de los derechos humanos, la libertad religiosa y la conservación ambiental a nivel global. Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. recibió el Premio Nobel de la Paz en 1964 a los 35 años, por su resistencia no violenta contra los prejuicios raciales y la injusticia social en los Estados Unidos. En ese momento, fue el ganador más joven de este galardón. MLK se convirtió en una figura central del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, abogando por la igualdad y la justicia mediante protestas pacíficas y desobediencia civil. Uno de los discursos más famosos de Martin Luther King, Tengo un sueño, pronunciado durante la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad en 1963, reflejó su visión de un futuro donde las personas serían juzgadas no por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Este poderoso mensaje resonó con millones de estadounidenses y generó un amplio apoyo para el movimiento por los derechos civiles. Además de luchar contra el racismo, King también alzó su voz contra la pobreza, la guerra y la violencia. Abogó por una paz verdadera a través de la equidad y la igualdad, enfatizando que la justicia debe ser universal, sin importar los antecedentes individuales. Lideró marchas, sentadas y boicots para desafiar leyes injustas que impedían que los afroamericanos tuvieran los mismos derechos que los demás. Madre Teresa. Madre Teresa dedicó su vida a servir a los más pobres entre los pobres, aquellos que estaban sin hogar, enfermos y moribundos, especialmente en los barrios marginales de Calcuta. También conocida como Santa Teresa de Calcuta, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1979 por su labor humanitaria y su compromiso con aliviar el sufrimiento de los individuos más vulnerables y marginados de la sociedad. La famosa frase de la Madre Teresa, difunde amor donde quiera que vayas, que nadie se acerque a ti sin irse más feliz, muestra cómo su enfoque al trabajo humanitario estaba profundamente arraigado en los principios de amor, compasión y abnegación. Fundó las Misioneras de la Caridad, una congregación religiosa dedicada a brindar cuidado y apoyo a los desamparados y moribundos. Las Misioneras de la Caridad administraban comedores comunitarios, clínicas, orfanatos y hospicios, ofreciendo comida, atención médica y compañía a quienes lo necesitaban. Creía en la dignidad y el valor inherente de cada ser humano, independientemente de su estatus social o antecedentes, y buscaba tratar a cada persona con bondad, respeto y dignidad. Sin embargo, críticos han cuestionado el enfoque de la Madre Teresa para ayudar a los pobres, incluyendo su énfasis en proporcionar consuelo espiritual en lugar de atención médica de calidad para los enfermos y las pobres condiciones de vida de sus voluntarios.